Cuando la prueba de embarazo dio positivo, Emma corrió hasta la casa parroquial, pero el padre Daniel no sonrió. Miró la prueba y dijo: «Necesitas deshacerte de esto, ahora». Emma sintió que el suelo desaparecía. Sus manos temblaron. El hombre que la abrazaba en secreto, que prometía amor eterno, ahora hablaba de resolver el problema, como si ella fuera solo un error más que debía borrarse. Su corazón parecía destrozarse. Pero ¿cómo podía exigir eso? El mismo padre que condenaba el aborto desde el púlpito todos los domingos, que predicaba sobre la santidad de la vida. ¿Qué ocurrió para transformar el amor en desesperación? Lo que vino después fue aún más cruel y cambió la vida de Emma para siempre. Comenta: ¿esto es hipocresía o desesperación? Quiero saber tu opinión. Me llamo Emma y hoy, después de todo lo que pasé, todavía me pregunto cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. Crecí en una familia católica, no éramos fanáticos, pero la fe siempre estuvo presente. Mi abuela me llevaba a misa todos los domingos en la pequeña iglesia de Saint Joseph, en un pueblo tranquilo del interior. Las paredes de piedra, el olor a incienso, las velas encendidas, todo aquello me traía paz. Era un lugar seguro, o al menos yo pensaba que lo era. Cuando cumplí 18 años, comencé a involucrarme más con la comunidad parroquial. Ayudaba en la catequesis, organizaba bazares, participaba en el coro. Quería marcar la diferencia. Creía que estaba sirviendo a Dios. Y fue en ese contexto que conocí al padre Daniel. Había llegado hacía pocos meses, viniendo de otra diócesis. Era joven para ser sacerdote, 30 y pocos años tal vez. Tenía una sonrisa gentil, una voz calmada. En las misas hablaba sobre compasión, sobre perdón, sobre amor al prójimo. Y la gente lo adoraba. Las señoras comentaban: «¡Qué padre maravilloso!». Los jóvenes se acercaban a él. Yo también me acerqué. Al principio eran conversaciones simples. Me preguntaba sobre la catequesis, sobre los preparativos de los eventos. Yo respondía animada. Era bueno ser escuchada. Era bueno sentir que mi opinión importaba. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más frecuentes. Empezó a pedirme ayuda con tareas en la sacristía, en la organización de los documentos de la parroquia. Aceptaba sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era un sacerdote, un hombre de Dios. Confiaba en él completamente. Fue en una tarde de jueves que todo comenzó a cambiar. Estaba sola en la sacristía, organizando los libros de registro, cuando él entró. Cerró la puerta con llave detrás de sí. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de algo que todavía no sabía nombrar. «Emma», dijo acercándose, «¿sabes lo especial que eres para mí?». Me quedé sin palabras. Mi rostro se acaloró, mis dedos temblaron. Desvié la mirada, intentando disimular el nerviosismo. «Padre Daniel, yo...». «Por favor», interrumpió colocando la mano suavemente en mi hombro. «No me llames así cuando estamos solos. Puedes llamarme solo Daniel». No sabía qué decir. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Se quedó allí parado, mirándome a los ojos. Y entonces, por primera vez, tocó mi rostro. «Eres hermosa, Emma, y yo no puedo dejar de pensar en ti». Aquello me impactó, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Me sentí vista, deseada, importante. Nadie nunca me había mirado de esa manera. Y yo, ingenua, confundida, pensé que aquello era amor. En los días siguientes todo cambió entre nosotros. Empezó a enviarme mensajes por el celular, mensajes largos, cariñosos, íntimos. Decía que yo era diferente, que Dios me había puesto en su camino por una razón. Yo creía, quería creer. Las visitas a la sacristía se volvieron más frecuentes. Me besó por primera vez en una de esas tardes silenciosas. Temblaba entera. Parte de mí sabía que aquello estaba mal, pero otra parte, la parte que se sentía amada por primera vez, no quería parar. Me decía: «Emma, lo que sentimos no es pecado. El amor nunca es pecado. Es la Iglesia la que no entiende».
Quería creer eso. Quería creer que lo que estábamos viviendo era puro, aunque estuviera escondido, aunque estuviera prohibido. Pasaron meses. Nuestra relación se intensificó. Me llamaba a la casa parroquial tarde en la noche, cuando todos ya se habían ido. Conversábamos por horas. Me decía que estaba pensando en dejar el sacerdocio, que quería una vida normal, una vida conmigo. Solo necesito un poco más de tiempo, Emma. Necesito resolver algunas cosas, pero prometo que vamos a estar juntos. Le creía. Cada palabra, cada promesa. Pero mientras tanto seguía subiendo al púlpito todos los domingos. Predicaba sobre fidelidad, sobre castidad, sobre la santidad del matrimonio. Y yo, sentada en el banco de la iglesia, escuchaba todo en silencio. A veces me miraba de reojo mientras hablaba, y yo sentía que mi corazón se apretaba. Era como si estuviéramos viviendo dos vidas, la vida secreta, la vida escondida, y la vida pública, donde él era el padre perfecto y yo era solo una fiel más. Un día comencé a sentirme extraña, náuseas por la mañana, cansancio constante. Mis senos dolían, ignoré las señales por semanas, hasta que una amiga sugirió: «Emma, ¿ya pensaste en hacerte una prueba de embarazo?» Mi mundo se detuvo. Compré la prueba en la farmacia de otra ciudad. No podía arriesgarme a que alguien me viera. Cerré con llave la puerta del baño en casa y esperé los interminables minutos. Cuando miré el resultado, mis piernas flaquearon. 2 líneas. Positivo. Me senté en el piso helado del baño y lloré. No de alegría, sino de pánico, de miedo, de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué iba a decir él? Tomé el celular con las manos temblando y envié un mensaje. «Necesito hablar contigo. Urgente». Respondió casi de inmediato: «Ven a la casa parroquial, ahora». Corrí por las calles vacías de aquella noche fría. Mi corazón latía descompasado. Apretaba la prueba de embarazo dentro del bolsillo del abrigo. Cuando llegué, la luz de la sala estaba encendida. Abrió la puerta antes incluso de que tocara. «¿Qué pasó?», preguntó, jalándome hacia adentro rápidamente. No podía hablar. Solo saqué la prueba del bolsillo y la extendí hacia él. La tomó, miró, y su rostro cambió completamente. El color desapareció. Los ojos se abrieron de par en par. La boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. «Daniel», comencé con la voz temblorosa. «Sé que esto es aterrador, pero nosotros vamos a...» «No». Aquella palabra cortó el aire como una navaja. «¿No?», repetí confundida. «¿Qué quieres decir?». Arrojó la prueba sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Respiró profundo, y cuando me miró de nuevo, ya no era el hombre que yo conocía. Era otra persona, un extraño. «Emma, necesitas deshacerte de esto». Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Las paredes giraron a mi alrededor. «¿Qué? Necesitas resolver esto», repitió más firme. «Ahora». «¿Resolver?». Mi voz salió ahogada. «¿Estás hablando de aborto? ¿Tú?». Desvió la mirada. No podía creerlo. Este era el mismo hombre que, el domingo pasado, había predicado en el púlpito sobre la santidad de la vida, que había condenado el aborto con vehemencia, que había citado versículos de la Biblia sobre proteger a los inocentes. «No puedes estar hablando en serio», dije, sintiendo las lágrimas correr. «Emma, piénsalo bien. Si esto sale a la luz, mi carrera termina, mi vida termina, y la tuya también. Quieres que todos lo sepan. Quieres ser señalada como la mujer que destruyó a un sacerdote». Aquellas palabras me aplastaron. No estaba preocupado por mí, ni por el bebé, solo por él mismo. «Pero dijiste que me amabas», susurré. Se quedó en silencio, y en aquel silencio todo se derrumbó. Salí de la casa parroquial aquella noche con las piernas temblorosas. Ni sé cómo logré llegar a casa. Las calles estaban vacías, pero sentía como si el mundo entero me estuviera observando, juzgándome, condenándome. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, me derrumbé. Lloré hasta no tener más lágrimas. Mi almohada quedó empapada, mi cuerpo temblaba, no podía dejar de escuchar sus palabras en mi cabeza.
necesitas deshacerte de esto. ¿Cómo podía decir aquello? ¿Cómo? En los días siguientes intenté hablar con él, envié mensajes, llamé, nada, me bloqueó, simplemente desapareció, como si yo nunca hubiera existido, como si todo lo que vivimos no hubiera significado absolutamente nada. Me sentía desechable, usada, tirada como basura. El domingo siguiente fui a misa. No sé por qué fui. Tal vez porque todavía tenía esperanza. Tal vez porque quería enfrentarlo. Tal vez porque necesitaba entender. Cuando entré en la iglesia, él ya estaba en el altar, preparándose para la celebración. Me vio. Sé que me vio. Pero desvió la mirada inmediatamente, como si yo fuera invisible. Me senté en el banco del fondo, intentando esconderme. Mi corazón latía descompasado. Quería salir corriendo, pero me quedé. Necesitaba quedarme. Y entonces comenzó la homilía. «Queridos hermanos y hermanas», dijo con aquella voz calmada que yo tanto conocía, «hoy quiero hablar sobre la santidad de la vida. Sobre cómo Dios nos llama a proteger a los inocentes, sobre cómo el aborto es uno de los mayores pecados que alguien puede cometer». Sentí que mi estómago se revolvía. Continuó. «Hay personas que justifican ese acto terrible, que dicen que es una elección personal, pero no lo es. Es asesinato, es quitarle la vida a un ser humano indefenso, y quien comete ese pecado carga una culpa eterna». Apreté las manos contra el banco. Mis uñas se clavaron en la madera. Estaba hablándome a mí. Lo sabía. Me estaba presionando públicamente sin que nadie lo notara. «Y aquellos que incentivan ese acto», dijo, mirándome directamente por un instante, «también son cómplices. También cargarán esa culpa». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Ya no aguantaba más. Me levanté y salí de la iglesia corriendo. Escuché algunos murmullos detrás de mí, pero no me importó. Necesitaba salir de allí. Aquella noche, sola en mi cuarto, miré al techo y pensé, me está manipulando. Quiere que haga esto por miedo, por culpa, pero al mismo tiempo una parte de mí todavía lo amaba. Todavía quería creer que cambiaría de idea, que volvería a ser el hombre que conocí, el hombre que me hacía sentir especial. Pasé semanas en agonía. No podía comer, no podía dormir. Mi madre comenzó a notar que algo estaba mal, pero yo mentía. Decía que todo estaba bien, que solo era cansancio. ¿Cómo podía contar la verdad? ¿Cómo podía decir, estoy embarazada del padre de nuestra parroquia? Intenté una vez más hablar con Daniel. Esperé afuera de la casa parroquial hasta que saliera. Cuando me vio, su rostro se endureció. «Emma, ¿qué haces aquí?» «Daniel, por favor, necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», dijo fríamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera viendo. «¿Ya resolviste el problema?» «¿Problema?» Mi voz salió temblorosa. «Así llamas a nuestro hijo, problema». Apretó los dientes. «Baja la voz». «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que alguien se entere? ¿Tienes miedo de perder tu cargo?» «Emma, estás siendo irracional». «¿Irracional?», casi grité. «Estoy embarazada, y tú me estás pidiendo que aborte. Tú, que predicas contra esto todos los domingos». Me agarró del brazo, con fuerza. Por primera vez sentí miedo de él. «Vas a hacer lo que te estoy diciendo», susurró con los dientes apretados, «o voy a acabar contigo. Voy a decirles a todos que tú me sedujiste, que intentaste seducirme, que eres una mujer desesperada que inventó este embarazo para perjudicarme». Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. «¿Tú harías eso?». Me soltó, acomodó la sotana y dijo, «Haz tu elección, Emma». Entonces se dio la vuelta y entró en la casa parroquial, cerrando la puerta en mi cara. Me quedé allí, parada. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Las lágrimas corrían en silencio. No podía moverme, no podía pensar.
Todo lo que sentía era un vacío inmenso. En los días que siguieron, entré en una espiral de desesperación. Investigué sobre aborto en Internet. Leí testimonios de mujeres que pasaron por eso. Algunas decían que no se arrepentían. Otras decían que la culpa las consumía hasta hoy. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería tener ese bebé. Quería demostrarle a Daniel que era fuerte, que no lo necesitaba. Pero otra parte tenía miedo. Miedo del juicio, miedo de la soledad, miedo de criar a un niño sola, mientras todos me señalaban como la mujer que arruinó a un sacerdote. Comencé a tener pensamientos sombríos. Sería más fácil si simplemente desapareciera, pensaba. Sería mejor para todos. Fue en ese momento que mi mejor amiga, Sophie, notó que algo estaba muy mal. Apareció en mi casa sin avisar y encontró mi cuarto hecho un desastre. Yo en el suelo, llorando. «Emma, ¿qué está pasando?», preguntó asustada. Ya no podía seguir ocultando. Me derrumbé, conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada promesa rota, cada palabra cruel. Sophie quedó en shock. Me abrazó fuerte y dijo: «Emma, no estás sola. Yo estoy aquí. Y vamos a resolver esto juntas». Por primera vez en semanas sentí un pequeño alivio. Alguien sabía. Alguien me creía, alguien estaba de mi lado, pero la duda todavía me corroía. ¿Qué voy a hacer? Sophie tomó mi mano y dijo: «No necesitas decidir ahora, pero una cosa puedo decirte. No hagas nada por él. Haz lo que sea correcto para ti». Aquellas palabras quedaron resonando en mi cabeza. Haz lo que sea correcto para ti. ¿Pero qué era correcto? Ya no lo sabía. No sabía nada. Aquella noche, acostada en la cama, coloqué la mano sobre mi vientre todavía plano y susurré: lo siento por todo esto». Todavía no sabía qué iba a hacer, pero una cosa era cierta. Daniel me había mostrado quién era realmente, y nunca más podría confiar en él. El hombre que amaba no existía, nunca existió. Era solo una ilusión, una máscara que usaba para conseguir lo que quería, y ahora estaba sola, embarazada, perdida y asustada. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una pequeña llama de rabia, de indignación, de determinación. Si él pensaba que simplemente iba a desaparecer, estaba equivocado. Iba a luchar. No sabía cómo todavía, pero iba a luchar, porque ya no era la chica ingenua que creía cada palabra suya. Era otra persona ahora. Alguien que había sido quebrada, pero que estaba comenzando a juntar los pedazos, y esto era solo el comienzo. Sophie me convenció de buscar ayuda. «Necesitas hablar con alguien que entienda», dijo, «alguien que pueda orientarte». No sabía a quién recurrir. No podía contarle a mi familia. No podía contarle a la comunidad de la iglesia. Todos verían a Daniel como la víctima y a mí como la seductora, la pecadora, la mujer que destruyó a un hombre de Dios. Pero Sophie conocía a una psicóloga en una ciudad vecina, a unos 50 kilómetros de allí. Agendó una consulta para mí. Fui, escondida, con miedo de que alguien me reconociera. La psicóloga, una mujer llamada Dr. Claire, me escuchó con paciencia. No me juzgó, no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé de contar todo, dijo algo que me marcó para siempre. «Emma, lo que estás describiendo no es amor, es manipulación, es abuso de poder. Él usó tu vulnerabilidad, tu fe, para conseguir lo que quería, y ahora está intentando culparte por el resultado». Aquellas palabras fueron como un golpe en el estómago, porque en el fondo sabía que era verdad. Pero escucharlo de otra persona hacía todo más real, más doloroso. «Pero yo también fui culpable», dije con la voz ahogada. «Yo acepté, yo dejé». «No», dijo con firmeza. «Él estaba en una posición de autoridad, de confianza. Tenía poder sobre ti, Emma. Esto no fue una relación entre iguales. Fue abuso». Salí de aquella consulta con la mente confusa. Parte de mí quería creer eso. Parte de mí todavía lo defendía. Todavía pensaba que, de alguna forma, yo era la responsable.
Pero algo cambió dentro de mí aquel día. Una pequeña semilla de claridad comenzó a crecer. Mientras tanto, la vida en el pueblo continuaba. Todavía necesitaba salir de casa, ir al mercado, cruzarme con personas conocidas. Y fue ahí que todo comenzó a derrumbarse. Un día en la farmacia me encontré con la señora Margaret, una de las fieles más antiguas de la parroquia. Siempre había sido gentil conmigo, pero aquel día, cuando nuestros ojos se cruzaron, desvió la mirada rápidamente y salió por la puerta sin decir una palabra. Mi corazón se hundió. En los días siguientes noté que las personas me evitaban. Las conversaciones se interrumpían cuando me acercaba. Miradas de juicio me seguían por las calles. Murmullos detrás de mí. No entendía. ¿Cómo lo sabían? Fue entonces que descubrí. Daniel había comenzado a plantar semillas. No dijo directamente que yo estaba embarazada, pero comenzó a hacer comentarios sutiles durante los sermones. Comentarios sobre mujeres que intentan seducir a hombres de Dios, sobre falsas acusaciones, sobre personas que inventan historias para destruir reputaciones. Estaba construyendo una narrativa y la gente estaba creyendo. Una mañana encontré una carta anónima debajo de mi puerta. La abrí con las manos temblando. Las palabras escritas a mano decían: «Deberías tener vergüenza. Deja en paz a nuestro padre. Nadie cree tus mentiras». Me derrumbé en el suelo. Lloré hasta no tener más lágrimas. Pensaban que estaba mintiendo. Pensaban que yo era la villana. Sophie se enfureció cuando se lo conté. «Emma, necesitas exponerlo. Necesitas contar la verdad». «¿Y quién me va a creer?», pregunté desesperada. «Él es el sacerdote. Yo soy solo, yo». Pero la situación solo empeoró. El domingo siguiente fui a misa una vez más. No sé por qué insistí. Tal vez porque todavía quería creer que había alguna justicia, alguna esperanza. Daniel subió al púlpito como siempre. Su rostro estaba sereno, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Habló sobre perdón, sobre cómo Dios perdona hasta a los peores pecadores. Pero entonces me miró directamente y dijo: «Pero hay aquellos que eligen vivir en el pecado, que eligen mentir, manipular y destruir. Y para esas personas la única salvación es la confesión sincera y el arrepentimiento verdadero». Sentí como si todos los ojos de la iglesia estuvieran sobre mí. Mi rostro ardió. Mis manos temblaron. Quería gritar, quería levantarme y contar la verdad a todos, pero mi voz estaba atrapada en la garganta. Cuando terminó la misa, varias personas se acercaron a Daniel para felicitarlo por el sermón. Mientras tanto, yo fui ignorada, tratada como un fantasma. Salí corriendo de la iglesia. Ya no aguantaba más. Aquella tarde recibí un mensaje de un número desconocido. «Todavía no has resuelto el problema. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres que le cuente a tu madre?». Era él. Lo sabía. Todo mi cuerpo tembló de rabia y miedo. Me estaba amenazando. Estaba usando a mi propia familia en mi contra. Bloqueé el número, pero el mensaje ya había hecho su efecto. Estaba aterrorizada. En los días siguientes comencé a tener ataques de pánico. Despertaba en medio de la noche, sudando frío, con el corazón disparado. No podía comer, no podía dormir. Bajé de peso. Mi madre comenzó a hacer preguntas. «Emma, ¿estás enferma? ¿Necesitas ir al médico?». «Estoy bien, mamá», mentía. «Solo es cansancio». Pero no estaba bien. Estaba lejos de estar bien. Sophie insistía en que lo denunciara. «No puede hacerte esto, Emma. Es un crimen, es abuso». «¿Y quién me va a creer?», repetía. Ya puso a todo el pueblo en mi contra. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor, llamada Helen, me buscó. Tocó mi puerta una tarde y pidió hablar. La conocía vagamente, asistía a la iglesia, pero siempre se quedaba callada al fondo. «Emma», dijo, sentándose en mi sala, «sé lo que está pasando». Mi corazón se disparó. «¿Cómo tú?». «Porque ya me pasó a mí», dijo, con los ojos llorosos. Me quedé en shock. «Hace 15 años», continuó, «antes de que el padre Daniel llegara aquí.
Había otro sacerdote en la parroquia, Padre Tomás. Me hizo lo mismo. No podía creerlo. ¿Qué? Me sedujo. Dijo que me amaba. Dijo que iba a dejar el sacerdocio por mí. Y cuando quedé embarazada, me abandonó. Me presionó para abortar. Y cuando me negué, esparció mentiras sobre mí. Dijo que era inestable, que inventaba historias. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y qué pasó? Pregunté con la voz temblorosa. Perdí el bebé, un aborto espontáneo. Y él continuó en la parroquia como si nada hubiera pasado. Yo salí del pueblo. Me fui, pero regresé años después de que él fue transferido. Y ahora estoy viendo la misma historia repetirse. Estaba atónita. No estaba sola. No era la única. ¿Por qué nunca le contaste a nadie? Pregunté. Porque nadie creería, dijo, secándose las lágrimas. Y en ese momento no tenía el coraje, pero ahora lo tengo, y tú también necesitas tenerlo. Aquel encuentro cambió todo. Por primera vez no me sentía más sola. Había alguien que entendía, alguien que había pasado por lo mismo. Helen me dijo, Emma, necesitas decidir qué vas a hacer con este embarazo. Pero sea cual sea tu decisión, necesita ser tuya, no de él. Sabía que tenía razón, pero la presión era inmensa. Las amenazas, las miradas, el aislamiento. Aquella noche, acostada en la cama, coloqué la mano sobre mi vientre nuevamente. Estaba con casi 3 meses. Pronto no podría seguir ocultando. Y entonces tomé una decisión. No iba a abortar, no porque él quería. No porque el pueblo me juzgaba, sino porque aquella era mi elección. Iba a tener ese bebé, e iba a exponer a Daniel por lo que realmente era. No sabía cómo todavía, pero iba a encontrar una manera. La decisión estaba tomada, pero ponerla en práctica era otra historia. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto que mostrara que Daniel estaba mintiendo, que no era el santo que todos pensaban que era. Sophie me ayudó. Sugirió que guardara todos los mensajes antiguos que él me había enviado antes de bloquearme. Había hecho capturas de pantalla de algunos, no muchos, pero suficientes para mostrar que había algo entre nosotros. Esto no prueba que estés embarazada de él, dijo Sophie, pero prueba que tenían una relación, que él mintió. Era un comienzo. Decidí buscar un abogado, no en nuestro pueblo, sino en una ciudad más grande, a algunos kilómetros de distancia. Agendé una consulta con un abogado especializado en casos de abuso de poder. Cuando entré en su oficina, sentí que mi corazón se disparaba. El abogado, un hombre de mediana edad llamado señor Logan, me recibió con seriedad. Le conté todo, cada detalle. Mostré los mensajes, expliqué sobre el embarazo. Escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo, Emma, tienes un caso, pero necesito ser honesto contigo. Los casos contra miembros del clero son extremadamente difíciles. La Iglesia tiene recursos, tiene influencia, y muchas veces las víctimas terminan siendo revictimizadas por el proceso. Mi corazón se hundió. Pero eso no significa que no debas intentarlo, continuó. Significa solo que necesitas estar preparada para una batalla larga y dolorosa. Sabía que tenía razón, pero no tenía opción. No podía dejar que Daniel ganara. El señor Logan me explicó los próximos pasos. Necesitaría hacer un examen de ADN tan pronto como naciera el bebé. Necesitaría reunir más pruebas. Y necesitaría estar lista para enfrentar la exposición pública. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Lo estoy, respondí, con más firmeza de la que sentía. Cuando salí de la oficina, sentí una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque finalmente estaba haciendo algo, terror porque sabía lo que vendría. Pero entonces todo empeoró. 2 días después recibí una llamada. Era mi madre. Su voz estaba temblorosa, llena de rabia y decepción. Emma, el padre Daniel estuvo aquí hoy. Mi sangre se heló. ¿Qué dijo? Dijo que estás esparciendo mentiras sobre él,
que estás intentando destruir su reputación. Dijo que necesitas ayuda psicológica, que estás inventando historias. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Mamá, no es verdad. Él está mintiendo. Emma, ¿por qué un sacerdote mentiría? Es un hombre de Dios. Mamá, por favor, créeme. Pero no me creyó, o no quiso creerme. La llamada terminó con ella diciendo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar. Me derrumbé. Él lo había logrado. Había puesto a mi propia madre en mi contra. En los días siguientes, la situación se volvió insoportable. Las personas comenzaron a abordarme en la calle, algunas con lástima, otras con rabia. Deberías tener vergüenza, me dijo una mujer frente al mercado. Inventar cosas así sobre un sacerdote. Intenté defenderme, pero mi voz no salía. Sophie estaba furiosa. Emma, necesitas ir a los medios. Necesitas exponerlo públicamente. ¿Y si nadie me cree? Pregunté. Entonces al menos lo intentaste. Pero tenía miedo. Miedo del juicio. Miedo de las consecuencias. Fue entonces que Helen me buscó nuevamente. Tenía una idea. Emma, me puse en contacto con algunas otras mujeres, mujeres que también fueron víctimas de sacerdotes en otras parroquias. Están dispuestas a hablar. Si nos unimos, tendremos más fuerza. Aquello me dio esperanza. No estaba sola. Había otras. Agendamos un encuentro en una sala reservada en una biblioteca de otra ciudad. Éramos 5 mujeres en total, cada una con una historia de dolor, de manipulación, de abuso. Una de ellas, una mujer llamada Isabel, tenía solo 17 años cuando fue seducida por un sacerdote. Quedó embarazada y él la obligó a abortar, pagando la clínica clandestinamente. Otra, llamada Marie, había sido amenazada de muerte cuando intentó exponer al sacerdote que abusó de ella. Escuchar esas historias me hizo percibir la magnitud del problema. No era solo yo, no era solo Daniel, era un patrón, un sistema que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas. Decidimos actuar juntas, buscaríamos la prensa, contaríamos nuestras historias y esperaríamos que alguien nos escuchara. Pero antes de que pudiéramos hacer eso, Daniel actuó primero. Hizo una declaración pública durante la misa del domingo. Dijo que estaba siendo blanco de una campaña difamatoria por parte de mujeres perturbadas. Pidió oraciones, pidió apoyo de la comunidad, y la comunidad respondió. Cientos de personas firmaron una petición en apoyo a él. Cartas de apoyo llegaban a la parroquia todos los días. Estaba siendo retratado como la víctima. Yo estaba siendo retratada como la villana. La presión era insoportable. Dejé de salir de casa. Dejé de contestar el teléfono. Sophie me traía comida porque no podía ir al mercado sin ser atacada. Y entonces, en medio de todo esto, comencé a sangrar. Era una tarde de jueves. Estaba acostada en la cama cuando sentí un dolor agudo en el abdomen. Y entonces, la sangre. Sophie me llevó corriendo al hospital en la ciudad vecina. Estaba aterrorizada. Voy a perder el bebé, pensé. Voy a perderlo todo. Los médicos me examinaron. Hicieron ecografías. Y después de horas de angustia, me dijeron que el bebé estaba bien. Pero necesitaba reposo absoluto. El estrés estaba poniendo en riesgo el embarazo. Necesitas alejarte de cualquier situación de estrés, dijo la médica, o puedes perder a esta criatura. Pero ¿cómo podía alejarme? El estrés era mi vida ahora. Cuando regresé a casa aquella noche, encontré otra carta anónima debajo de mi puerta. Esta vez decía, Dios te va a castigar, a ti y a esa criatura bastarda. Caí al suelo y lloré hasta no tener más lágrimas. Sophie me abrazó. Emma, necesitas salir de aquí, necesitas ir lejos, al menos hasta que nazca el bebé. Tenía razón, ya no podía quedarme allí, no de esa manera, pero la idea de huir me destruía, porque significaba que Daniel había ganado, que me había silenciado, que me había destruido. Aquella noche, sola en mi cuarto, miré al techo y susurré, no voy a rendirme, no lo haré. Pero la verdad
es que estaba exhausta, quebrada, sin fuerzas, y Daniel lo sabía. Sabía que estaba ganando. Algunos días después recibí un último mensaje de él desde otro número desconocido. Todavía tienes tiempo de hacer lo correcto, Emma, antes de que sea demasiado tarde. Bloqueé el número, pero el mensaje quedó grabado en mi mente. No iba a parar. Iba a continuar presionándome, hasta que me quebrara completamente. Pero algo dentro de mí se rehusaba a quebrarme. Algo pequeño, una llama débil, pero todavía viva. Y mientras esa llama existiera, iba a seguir luchando, aunque fuera sola. Aunque pareciera imposible, porque no era solo Emma, era la madre de esta criatura, e iba a protegerla. No importaba el costo. Pasaron 3 semanas desde el sangrado. Estaba con 4 meses de embarazo. Mi vientre comenzaba a notarse. Ya no podía ocultar con ropa holgada. Sophie me convenció de quedarme en su casa por algunos días. Ya no aguantaba más estar sola. Las noches eran las peores. Despertaba sudando, con pesadillas donde Daniel me perseguía, donde todo el pueblo me apedreaba. Pero incluso en la casa de Sophie no tenía paz. Los mensajes anónimos continuaban. Ahora llegaban a mi correo electrónico, a mis redes sociales. Personas que ni siquiera conocía me insultaban. Me llamaban mentirosa, destructora de familias. «¿Cómo puedes hacerle esto a un hombre de Dios?», decía un mensaje. «Vas a arder en el infierno», decía otro. Dejé de mirar, dejé de leer. Pero el daño ya estaba hecho. Fue Helen quien me dio la idea. «Emma, hay una periodista de investigación en Lyon. Hizo un reportaje sobre abusos en la iglesia hace algunos años. Tal vez pueda ayudarte». Dudé. Exponer todo públicamente era aterrador. Pero ¿qué más tenía que perder? Nos pusimos en contacto con la periodista, una mujer llamada Claire Dubois. Aceptó reunirse con nosotras. Agendamos en un café discreto, lejos de mi pueblo. Claire era una mujer de 40 y pocos años, con una mirada seria y determinada. Me escuchó por más de 2 horas. Hizo preguntas, pidió pruebas, mostré los mensajes. Mostré los registros médicos del embarazo. Conté todo. Cuando terminé, dijo: «Emma, te creo y quiero ayudarte, pero necesito que entiendas. Esto se volverá público. Tu vida será expuesta y las personas te atacarán aún más antes de creerte». «Lo sé», respondí, «pero ya no puedo vivir así. No puedo dejar que él gane». Claire asintió. «Entonces comencemos». En los días siguientes, Claire comenzó a investigar. Habló con Helen, con las otras mujeres que también fueron víctimas. Buscó documentos, registros, cualquier cosa que pudiera comprobar un patrón de comportamiento. Y fue entonces que descubrió algo impactante. Daniel no era el primer sacerdote de aquella parroquia en ser acusado de abuso. Había registros internos de la diócesis mostrando que otros sacerdotes habían sido transferidos silenciosamente después de denuncias similares. La iglesia lo sabía y lo encubrió. «Emma», me dijo Claire por teléfono, con la voz seria, «esto es más grande de lo que imaginas. No es solo sobre Daniel, es sobre un sistema entero». Aquello me dio fuerza. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por todas las mujeres que fueron silenciadas antes que yo. Pero Daniel descubrió lo que estábamos haciendo y actuó. Fue un domingo. No había ido a misa hacía semanas, pero Sophie fue y me contó lo que pasó. Daniel subió al púlpito como siempre, pero esta vez no habló sobre la Biblia, habló sobre mí. «Hermanos y hermanas», comenzó, con la voz temblorosa de indignación, «hay una mujer en esta comunidad que está intentando destruirme, que está esparciendo mentiras horribles, que está inventando historias para manchar mi reputación y la reputación de esta parroquia». Sophie me dijo que la iglesia quedó en silencio absoluto. «Esa mujer», continuó, «está embarazada y está intentando culparme por eso. Pero juro ante Dios y ante todos ustedes que nunca la toqué, que nunca tuve ningún tipo de relación inapropiada con ella». Hizo una pausa dramática. «Y ahora
Está trabajando con periodistas para crear una campaña difamatoria contra mí, contra la iglesia, contra todo lo que es sagrado. Sophie dijo que varias personas comenzaron a llorar. Algunas se levantaron y aplaudieron a Daniel. Otras gritaron palabras de apoyo. «Estamos contigo, padre. No vamos a dejar que te destruyan». Cuando Sophie me contó esto, sentí como si me hubieran apuñalado. Había dado vuelta completamente a la narrativa. Ahora ya no era él contra mí, era toda la iglesia contra mí. «Emma», dijo Sophie sosteniendo mis manos, «necesitas hablar, ahora». Tenía razón, ya no podía seguir en silencio. Claire agendó una conferencia de prensa para la semana siguiente. Sería en la capital, en un lugar neutral. Yo, Helen y las otras mujeres contaríamos nuestras historias públicamente. Estaba aterrorizada, pero determinada. Los días que antecedieron a la conferencia fueron los peores de mi vida. Recibí amenazas de muerte. Personas diciendo que me iban a encontrar, que me iban a lastimar. Sophie llamó a la policía. Dijeron que no podían hacer nada sin pruebas concretas. Solo recomendaron que no saliera sola. Mi madre finalmente me llamó, pero no para apoyarme. «Emma, estás destruyendo a nuestra familia. La gente no para de hablar. Necesitas detener esto». «Mamá, no estoy inventando nada. Yo no quiero escuchar. Elegiste este camino. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias sola». Y colgó. Aquello me partió. Pero también me dio rabia, rabia de Daniel, rabia de la iglesia, rabia de todos los que eligieron proteger a un abusador en lugar de proteger a las víctimas. La noche anterior a la conferencia no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, con la mano sobre mi vientre. «Voy a hacer esto por ti», susurré al bebé, «para que crezcas en un mundo donde las personas no tienen miedo de decir la verdad». El día de la conferencia, Sophie me llevó hasta la capital. Helen y las otras mujeres ya estaban allí, todas nerviosas, todas asustadas, pero todas determinadas. Claire nos instruyó. «Van a sentarse aquí, haré una introducción, y entonces cada una de ustedes va a contar su historia. Sean honestas, sean directas, y no tengan miedo». Cuando entramos en la sala había decenas de periodistas, cámaras, micrófonos, flashes de luz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Claire comenzó. «Buenos días, mi nombre es Claire Dubois, y estoy aquí hoy para exponer un patrón sistemático de abuso dentro de la Iglesia Católica en esta región. Conmigo están 5 mujeres valientes que decidieron compartir sus historias». Me miró. Era mi turno. Me levanté. Mi voz temblaba, pero comencé. «Mi nombre es Emma, y el padre Daniel me manipuló, me sedujo, y cuando quedé embarazada, me presionó para abortar. Mientras tanto, predicaba contra el aborto desde el púlpito. Le mintió a toda la comunidad. Me aisló, me amenazó. Y lo hizo porque sabía que nadie me creería». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero continué. «No estoy aquí para destruir la iglesia. Estoy aquí porque ya no puedo seguir en silencio, porque hay otras mujeres que pasaron por lo mismo y porque necesitamos justicia». La sala quedó en silencio y entonces comenzaron las preguntas. «¿Tienes pruebas?» «Sí, tengo mensajes, tengo registros médicos y voy a hacer una prueba de ADN tan pronto nazca el bebé». El padre Daniel lo niega todo. «¿Qué tienes que decir?» Esperaba que lo negara, porque eso es lo que hacen los abusadores. Mienten, manipulan y cuentan con el silencio de las víctimas. Las otras mujeres también hablaron, cada historia más dolorosa que la otra. Cuando terminó la conferencia, estaba exhausta, pero también sentía algo que no había sentido en meses: esperanza, porque finalmente había hablado y el mundo había escuchado. La conferencia de prensa se esparció como fuego. En pocas horas estaba en todos los noticieros, mi rostro estaba en todos los periódicos, mi historia estaba en todos los sitios de noticias. Y con eso vino el odio. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes, miles de ellos, algunos de apoyo.
la mayoría de odio. Eres una prostituta. Vas a ir al infierno. ¿Cómo te atreves a atacar a un hombre de Dios? Dejé de mirar. Sophie tomó mi teléfono y apagó las notificaciones. No leas eso, Emma. No vale la pena. Pero el daño ya estaba hecho. Mi nombre estaba marcado para siempre. La diócesis emitió un comunicado oficial al día siguiente. Negaron todo. Dijeron que las acusaciones eran infundadas y parte de una campaña difamatoria contra la Iglesia. Dijeron que el padre Daniel era un hombre íntegro y dedicado y que iban a defender su reputación con todos los recursos necesarios. Claire estaba furiosa. Están haciendo exactamente lo que siempre hacen, protegiendo al abusador y atacando a la víctima. Pero algo inesperado ocurrió. Otras mujeres comenzaron a aparecer, mujeres que nunca había visto, mujeres de otras ciudades, otras parroquias, todas con historias similares, todas víctimas de sacerdotes que abusaron de su poder. En una semana, Claire tenía más de 20 testimonios. Emma, me dijo por teléfono, esto se está convirtiendo en un caso nacional. Los medios están presionando a la diócesis y la presión está funcionando. Pero la presión también estaba funcionando contra mí. Mi casa fue vandalizada. Alguien arrojó pintura roja en la puerta. Escribieron mentirosa en la pared. Rompieron las ventanas. La policía finalmente actuó. Dijeron que iban a investigar, pero no tenía esperanza. Sabía que las personas que hicieron aquello nunca serían encontradas. Sophie insistió en que me quedara en su casa permanentemente. No es seguro que vuelvas allá. Acepté. No tenía opción. Mi madre no volvió a hablarme. Mi padre tampoco. Estaba completamente sola, excepto por Sophie y Helen. Pero entonces algo sorprendente ocurrió. Una de las mujeres más respetadas de la parroquia, la señora Margaret, la misma que me había evitado semanas atrás, apareció en la casa de Sophie. Emma, dijo, con los ojos llorosos, necesito pedirte disculpas. Me quedé en shock. No te creí. Pensé que estabas mintiendo. Pero después de ver la conferencia, después de escuchar a las otras mujeres, me di cuenta de que estaba equivocada. Y lo siento mucho. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Gracias, fue todo lo que pude decir. Tomó mis manos. Eres muy valiente. Y voy a decirle a todos que estaba equivocada. Haré lo que pueda para ayudarte. Aquello me dio fuerzas, porque significaba que la verdad estaba comenzando a aparecer, que las personas estaban comenzando a ver. Pero Daniel no se quedó callado. Dio una entrevista para un canal de televisión católico. Se sentó con lágrimas en los ojos y dijo, soy una víctima. Dediqué mi vida a servir a Dios y a la comunidad. Y ahora estoy siendo destruido por mentiras. Perdono a esas mujeres porque no saben lo que están haciendo. Aquello me enfureció. Se estaba haciendo la víctima. Estaba manipulando la narrativa de nuevo. Pero Claire tenía un as bajo la manga. Había conseguido acceso a los registros internos de la diócesis. Y había documentos mostrando que Daniel había sido transferido de su parroquia anterior después de una denuncia de comportamiento inadecuado. La Iglesia lo sabía. Lo sabían desde el principio. Y aún así, lo pusieron en otra parroquia. Claire publicó los documentos. Y la reacción fue explosiva. La prensa nacional comenzó a cubrir el caso. Políticos comenzaron a hablar sobre la necesidad de investigaciones independientes. La presión sobre la diócesis se volvió insoportable. Y finalmente actuaron. La diócesis anunció que el padre Daniel sería temporalmente apartado mientras se conducía una investigación interna. Debería haberme sentido victoriosa, pero todo lo que sentía era cansancio, porque sabía que investigación interna significaba que la Iglesia iba a intentar encubrir todo de nuevo, pero Claire no se rindió. Emma, necesitamos llevar esto a la justicia civil. No podemos dejar esto solo en manos de la Iglesia. El señor Logan, mi abogado, presentó una acción judicial contra Daniel y contra la diócesis.
acusaciones de abuso de poder, manipulación psicológica y encubrimiento institucional. La batalla legal comenzó y sería larga. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba. Estaba con 6 meses, mi vientre estaba grande. El bebé se movía todo el tiempo, y siempre que sentía aquellos movimientos, recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por mí, era por esta criatura, para que pudiera crecer en un mundo donde la verdad importara. Pero el precio estaba siendo alto, demasiado alto. Mi salud mental estaba destruida. Tenía pesadillas todas las noches, ataques de pánico durante el día. La psicóloga, Dr. Claire, me dijo que estaba sufriendo de estrés postraumático. Emma, pasaste por un trauma inmenso. Es normal sentir esto, pero necesitas cuidarte, por el bebé y por ti. Intentaba, pero era difícil, muy difícil. Y entonces algo que no esperaba ocurrió. Daniel apareció frente a la casa de Sophie. Estaba sola. Sophie había salido a comprar víveres. Escuché el timbre sonar. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Era él. Mi instinto era no abrir, pero una parte de mí quería enfrentarlo. Quería escuchar lo que tenía que decir. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad cerrada. «¿Qué quieres?», pregunté con la voz temblorosa. Se veía diferente. No usaba la sotana. Estaba con ropa común. Tenía ojeras profundas. Parecía cansado, derrotado. «Emma, yo necesito hablar contigo. No tienes nada que decirme. Por favor, solo 5 minutos». Contra mi mejor juicio abrí la puerta, pero me quedé en la puerta, lista para cerrar en cualquier momento. Miró mi vientre, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No sé si era arrepentimiento, o miedo, o tal vez solo desesperación. «Emma, lo siento». Casi me río. «¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Sé que arruiné todo. Sé que te lastimé. Solo tenía miedo. Miedo de perderlo todo». «¿Y crees que eso lo justifica?». Mi voz salió más alta. «Me manipulaste, me usaste, me amenazaste, y ahora vienes aquí a decir que lo sientes». Bajó la cabeza. «No vine aquí a justificarme, vine a decirte que voy a admitirlo todo». Me quedé en shock. «¿Qué? Voy a confesar a la diócesis, a la justicia, voy a contar la verdad». No sabía si creerle. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?». Me miró con los ojos llorosos. «Porque ya no aguanto más vivir con esta mentira. Porque tenías razón, y yo estaba equivocado. No sabía qué sentir. Rabia, alivio, confusión, todo al mismo tiempo. Si estás hablando en serio», dije con la voz firme, «entonces ve y cuenta la verdad. Pero no esperes que te perdone». Asintió. «No lo espero, solo quería que lo supieras». Y entonces se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta y me derrumbé en el suelo, llorando. Sophie llegó minutos después y me encontró allí. «Emma, ¿qué pasó?». Le conté todo y quedó en shock. «¿Crees que vaya a confesar realmente?». «No lo sé», respondí, «pero si no lo hace, continuamos, y continuamos, porque esta lucha ya no era solo mía. Era de todas las mujeres que fueron silenciadas, y no íbamos a rendirnos». 3 días después de la visita de Daniel a la casa de Sophie, hizo lo que prometió. Agendó una reunión con el obispo de la diócesis y confesó todo. La confesión no fue pública, al menos no inmediatamente. Pero Claire Dubois, la periodista, tenía fuentes dentro de la diócesis y supo cada detalle. Daniel admitió la relación con Emma, admitió que sabía que estaba embarazada, admitió que la presionó para abortar y, más importante, admitió que no era la primera vez. Había otras mujeres, en otras parroquias, mujeres que había manipulado, usado y descartado. La iglesia lo sabía, siempre lo supo. Y siempre lo encubrió, transfiriéndolo de una parroquia a otra, como si el problema simplemente desapareciera al cambiar de ciudad. Claire publicó la historia completa, con documentos, con testimonios, con pruebas irrefutables.
La reacción fue inmediata y explosiva. La diócesis intentó hacer control de daños. Emitieron un comunicado diciendo que estaban profundamente impactados y que tomarían medidas severas. Pero ya era demasiado tarde. La confianza estaba rota. Las protestas comenzaron a surgir frente a las iglesias, no contra la fe, sino contra la institución que protegía a los abusadores. Los fieles levantaban carteles: justicia para las víctimas, no más silencio. La iglesia necesita cambiar. La presión se volvió insoportable y finalmente la diócesis actuó de verdad. El padre Daniel fue oficialmente apartado de todas las funciones sacerdotales. No temporalmente, permanentemente. Fue laicizado, expulsado del clero y, más importante, fue entregado a la justicia civil. El Ministerio Público abrió una investigación criminal, no solo contra Daniel, sino contra los miembros de la diócesis que encubrieron sus crímenes. La acusación incluía abuso de poder, manipulación psicológica, acoso y complicidad institucional. El juicio comenzó 6 meses después. Emma ya había dado a luz. Una niña, pequeña, delicada, perfecta. Le puso de nombre Lily, un nombre que representaba esperanza, recomenzar. La prueba de ADN confirmó lo que todos ya sabían. Daniel era el padre. La prueba definitiva estaba allí, documentada, innegable. El día del juicio, Emma entró en el tribunal con la cabeza en alto. Sophie estaba a su lado, Helen también, y decenas de otras mujeres que decidieron apoyarla. Daniel estaba allí, sentado al lado de sus abogados. No usaba sotana. Ya no tenía la postura confiada de antes. Parecía más pequeño, quebrado, derrotado. Cuando los ojos de Emma se cruzaron con los suyos, no sintió rabia ni odio, solo una profunda tristeza. Tristeza por lo que había destruido, por las vidas que había arruinado, por la confianza que había traicionado. El juicio duró 3 semanas. Los testigos fueron escuchados, las pruebas fueron presentadas. Una por una, las mujeres que él había abusado subieron al estrado y contaron sus historias. La fiscal, una mujer firme y determinada llamada doctora Simón, no dio tregua. Demolió cada argumento de la defensa. Mostró el patrón de comportamiento, mostró la manipulación sistemática, mostró cómo la iglesia había sido cómplice. Cuando llegó el turno de Emma de testificar, respiró profundo, miró a su hija que estaba en los brazos de Sophie en la platea y habló, contó todo, desde el primer día que él la manipuló hasta el momento en que la amenazó. Su voz no tembló, no lloró, solo dijo la verdad. Cuando terminó, el silencio en el tribunal era absoluto. La defensa intentó argumentar que Daniel estaba arrepentido, que había cometido errores, pero que merecía una segunda oportunidad, que estaba sufriendo psicológicamente. Pero la fiscal respondió con una pregunta simple. ¿Y las víctimas? ¿Tuvieron una segunda oportunidad cuando fueron manipuladas, amenazadas y destruidas? No hubo respuesta. El jurado deliberó por 2 días, y cuando regresaron, el veredicto fue claro: culpable en todas las acusaciones. Daniel fue condenado a 8 años de prisión. Además, fue obligado a pagar indemnización a cada una de las víctimas, y la diócesis fue obligada a pagar una multa multimillonaria e implementar medidas rigurosas de transparencia y protección a las víctimas. Cuando la sentencia fue leída, Emma sintió algo que no sentía hacía meses: alivio. No era felicidad, no era victoria, era solo alivio de que finalmente había justicia. Daniel fue llevado esposado. Miró a Emma una última vez antes de salir de la sala. Sus ojos estaban rojos, pero ella no sintió lástima, solo se dio la vuelta y salió. Afuera del tribunal, decenas de periodistas esperaban. Cámaras, micrófonos, preguntas. Claire estaba allí también. Abrazó a Emma fuerte. Lo lograste, realmente lo lograste.
Emma dio una breve declaración. No hice esto sola. Lo hice con la ayuda de mujeres valientes que se negaron a quedarse en silencio. Lo hice por mi hija. Y por todas las mujeres que todavía tienen miedo de hablar. Esta victoria no es solo mía, es de todas nosotras. Los aplausos resonaron. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma sonrió. En los meses que siguieron, comenzaron a suceder cambios. La diócesis implementó un canal independiente de denuncias. Las capacitaciones sobre abuso de poder se volvieron obligatorias, y varias parroquias comenzaron a revisar sus procesos internos. No fue perfecto, no fue rápido, pero fue un comienzo. Emma regresó a su pueblo natal, pero esta vez fue diferente. Las personas que la habían atacado ahora pedían disculpas, algunas con sinceridad, otras con vergüenza. La señora Margaret organizó un encuentro en la comunidad parroquial. Pidió la palabra y dijo: «Me equivoqué, nos equivocamos. Y necesitamos aprender de esto. Necesitamos creer a las víctimas. Necesitamos proteger a los vulnerables. Y necesitamos dejar de poner a los líderes religiosos en pedestales intocables». Muchos estuvieron de acuerdo. Algunos todavía resistían. Pero la semilla del cambio había sido plantada. Emma comenzó a trabajar con Claire en una organización de apoyo a víctimas de abuso religioso. Crearon una red de soporte con psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Cientos de mujeres buscaron ayuda y cada una de ellas fue escuchada, creída, apoyada. La madre de Emma finalmente la buscó. Fue meses después. Tocó la puerta de la casa de Sophie, donde Emma todavía vivía. Cuando Emma abrió la puerta, su madre se derrumbó en lágrimas. «Emma, lo siento tanto. Debería haberte creído. Debería haberte protegido. Fui una pésima madre». Emma abrazó a su madre, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la familia estaba comenzando a sanar. «Entiendo, mamá, te perdono». La relación no volvió a lo que era. Tal vez nunca volviera, pero era un comienzo. Emma crió a su hija con amor, fuerza y determinación. Lily creció sabiendo la verdad, sabiendo que su madre había luchado, sabiendo que la justicia, aunque lenta, era posible. Y siempre que Lily preguntaba sobre el padre, Emma respondía con honestidad: «Cometió errores terribles, pero tú no eres un error, eres lo mejor que me ha pasado». 5 años pasaron desde el juicio. Emma tenía 30 años ahora. Lily tenía 5. Una niña vibrante, curiosa, llena de vida. Emma nunca imaginó que su historia tendría el impacto que tuvo, pero lo tuvo. Y de formas que jamás podría haber previsto. La organización que fundó con Claire creció exponencialmente. Lo que comenzó como una pequeña red de apoyo se transformó en un movimiento nacional. Tenían oficinas en 6 ciudades, psicólogos especializados, abogados dedicados y cientos de voluntarios. Más de 1000 mujeres buscaron ayuda en los primeros 3 años. Algunas eran víctimas recientes, otras cargaban secretos hacía décadas. Todas fueron escuchadas, todas fueron creídas. Y muchas, finalmente, encontraron justicia. Emma se convirtió en una voz importante en la lucha contra el abuso institucional. Daba conferencias, participaba en paneles, conversaba con legisladores sobre la necesidad de leyes más rigurosas. Nunca imaginó que se convertiría en una activista, pero la vida la llevó por ese camino y lo abrazó. Pero no todo fue fácil. Lejos de eso, las cicatrices del trauma todavía estaban allí. Emma todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía sentía ansiedad en ciertas situaciones. La terapia se volvió parte permanente de su vida. Y no tenía vergüenza de eso. Sabía que sanar no significaba olvidar. Significaba aprender a vivir con las cicatrices. Sophie continuó siendo su mejor amiga, su hermana del alma. Estuvo allí en todos los momentos importantes, en el primer cumpleaños de Lily, en la graduación de Emma en psicología, que completó años después, en las noches difíciles cuando el peso de todo parecía demasiado. Helen también continuó cerca.
Se convirtió como una abuela para Lily, y juntas, Emma y Helen, crearon un programa de mentoría, conectando víctimas más antiguas con las más recientes, probando que la sanación era posible, que la vida continuaba, que había esperanza. La relación de Emma con su madre mejoró, pero nunca volvió a lo que era. Había una distancia, un cuidado. Su madre intentaba, realmente intentaba, pero Emma sabía que la confianza rota no se reparaba completamente, y estaba bien. Había hecho las paces con eso. En cuanto a Daniel, cumplía su sentencia en una prisión a algunas horas de distancia. Emma nunca lo visitó, nunca quiso. Escuchó que estaba participando en programas de rehabilitación, que estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, que escribió una carta de disculpas formal para cada una de sus víctimas. Emma nunca abrió la carta que él le envió. Simplemente la guardó en un cajón, sin leer. Tal vez un día la abriría, tal vez no. Pero en aquel momento no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. Ya había seguido. La iglesia continuó cambiando, lentamente, pero cambiando. Nuevos protocolos fueron implementados. Canales independientes de denuncia fueron creados en varias diócesis. Las capacitaciones obligatorias sobre abuso de poder se volvieron estándar, pero todavía había resistencia. Todavía había parroquias que ignoraban las reglas. Todavía había líderes que protegían a los abusadores. Y por eso el trabajo de Emma y de tantas otras era tan importante, porque la lucha no había terminado. Nunca terminaría completamente, pero cada victoria contaba. Emma comenzó a escribir un libro contando su historia, no para revivir el dolor, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que sus voces importaban, que la justicia, aunque difícil, era posible. El libro fue publicado 3 años después del juicio. Se convirtió en un bestseller. No porque era sensacionalista, sino porque era honesto, crudo, real. Mujeres de todo el país escribieron a Emma, algunas agradeciendo por dar voz a lo que ellas sintieron, otras compartiendo sus propias historias, algunas solo diciendo «Gracias por luchar». Emma respondía cada mensaje, cada correo electrónico, porque recordaba cómo era sentirse sola, y nunca quería que otra mujer se sintiera así. Lily creció sabiendo la historia de su madre. Emma nunca lo ocultó. Lo contó de forma apropiada para su edad, lo que había pasado. Y Lily, con la sabiduría inocente de una niña, dijo, «Mamá, eres una heroína». Emma sonrió. «No, mi amor, solo soy una mujer que se negó a quedarse en silencio». Pero para muchas personas era una heroína, un símbolo de resistencia, de coraje, de verdad. En un evento de 5 años de la organización, Emma subió al escenario para hablar. La sala estaba llena, cientos de personas, víctimas, apoyadores, activistas. Miró a la platea y comenzó. Hace 5 años estaba en el punto más bajo de mi vida. Estaba embarazada, sola, aterrorizada. Estaba siendo atacada de todos lados, y había momentos en que pensaba en rendirme, en simplemente desaparecer. Una pausa. Pero no me rendí, porque había personas que creyeron en mí cuando nadie más creía, porque había mujeres valientes que hablaron antes que yo y abrieron el camino, y porque sabía que si me quedaba en silencio, otras mujeres sufrirían lo que yo sufrí. Miró a Lily, que estaba en la primera fila con Sophie. Esta lucha no fue fácil, no es fácil, y nunca lo será, pero es necesaria. Porque mientras haya personas en posiciones de poder que abusan de ese poder, necesitamos estar aquí, vigilantes, valientes, unidas. Los aplausos resonaron por la sala. Y para todas las mujeres que todavía tienen miedo de hablar, quiero decir, te creo, te creemos, y cuando estés lista, estaremos aquí. Las lágrimas corrieron por el rostro de muchas personas en la platea, y Emma sintió, una vez más, que todo había valido la pena. Después del evento, una joven se acercó.
No debía tener más de 20 años. Estaba temblando, nerviosa. Emma, yo quería agradecerte. Tu historia me dio el coraje para denunciar al sacerdote de mi parroquia. Hice la denuncia la semana pasada. Emma abrazó a la joven fuerte. Eres muy valiente y te vamos a apoyar. No estás sola. Aquellos momentos eran los que hacían recordar a Emma por qué continuaba, por qué hablaba, por qué luchaba. Aquella noche, en casa, después de acostar a Lily, Emma se quedó sola en el balcón. Miró al cielo estrellado y por primera vez en años sintió una paz profunda. Había sobrevivido, no solo sobrevivido, había prosperado, había transformado su dolor en propósito, su tragedia en fuerza, su historia en esperanza para otras. Ya no era la chica ingenua que creía ciegamente en un hombre solo porque usaba sotana. Era una mujer, una madre, una luchadora, y su historia no era de victimización, era de superación, porque al final Daniel no había ganado. La iglesia que intentó silenciarla no había ganado. El sistema que protegía a los abusadores no había ganado. Ella había ganado. Todas las mujeres que se levantaron habían ganado. Y esa victoria no era solo de ellas. Era de todas las mujeres que vendrían después, que sabrían que sus voces importaban, que la verdad vencía, que la justicia, aunque lenta, era posible. Emma entró en casa, se acostó al lado de su hija, besó su frente y susurró: «Vas a crecer en un mundo mejor, lo prometo». Y cumplió esa promesa todos los días, con cada historia que compartía, con cada mujer que ayudaba, con cada sistema que desafiaba. Porque el matrimonio prohibido de Emma y Daniel no fue solo una historia de abuso, fue una historia de resistencia, de coraje, de transformación, y el legado que Emma dejó no fue de dolor, fue de esperanza. Esta es la historia de Emma y de todas las mujeres que se negaron a quedarse en silencio.